Hola, soy Goku. No, perdón, soy Danny Lewis, el ateo cristiano. Y en esta ocasión le estaré hablando acerca del Antiguo Testamento. Vamos allá. Primero, no le diré que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, que los 5 primeros para los cristianos son el Pentateuco y para los judíos es el Torah, que los 5 primeros fueron escritos por Moisés y que según los judíos el libro de Génesis llegó a Moisés a través de la tradición oral. Ahora, ya sabiendo lo que yo no diré, vamos con lo esencial. Hay personas que cuando leen la Biblia consideran que todo lo que dice la Biblia es literal y que lo deben ejecutar. Sin embargo, cada libro tiene un propósito y un significado y un objetivo. El Antiguo Testamento fue escrito para los judíos y del Antiguo Testamento se datan 10 que fueron inspirados por Dios, o sea, 10 mandados por Dios, que es la tabla de los 10 mandamientos. Y hay otros 650 que aparecen en el Pentateuco, el Torah, o como ellos le llaman la ley, que son para el pueblo judío. Aquí en América y en parte de Europa no se puede separar la parte económica de la parte política. Por eso tenemos comunismo, socialismo, capitalismo, derecha, izquierda y demás. En la parte judía no se puede separar la parte religiosa de la parte política. Por eso, aparte de que Dios le mandó los 10 mandamientos que deben ejecutar, Moisés, como era el líder de ellos, creó otros 650 mandamientos con relación a cómo se debe ejecutar la ciudad, cómo se deben ser las reglas de la ciudad. Por eso es que vemos mandamientos donde mandan a matar, a ejecutar y a hacer barbaries. Y tú me dirías, Daniel, ¿tú consideras que eso es un crimen? Y yo te digo sí. Pero considero que esos mandamientos y esas reglas, primero, no se le envió Dios, a excepción de los 10 mandamientos. Segundo, no están hechos para las personas que no son judías o no viven en Jerusalén, porque cada país tiene sus reglas, su constitución. Sin embargo, lo que sí es general son los 10 mandamientos, o el resumen que hizo Jesucristo cuando dijo, amarás al prójimo amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y ahí se cumple toda la ley, que es prácticamente el resumen de los 10 mandamientos. Ahora, los demás mandamientos que aparecen para allá eran para ellos. Y hay muchos que sí fueron abusivos, pero no podemos juzgar ese tiempo. Ese tiempo histórico es otro tiempo, no el que se corresponde con nosotros. Y la situación geográfica de ese país es diferente a la de nosotros. Tal vez en nuestra cultura, aquí en América o allá en Europa, se estén ejecutando cosas que sean de barbarie, que sean malignas. Por ejemplo, la humanidad hace 200 y pico de años tenía la esclavitud. El catolicismo tenía la cruzada. Teníamos los holocaustos. Pero fuimos cambiando y fuimos dándonos cuenta de que era un crimen, un abuso. Teníamos un exceso de machismo, el cual se está reduciendo poco a poco. Y así las sociedades van cambiando hasta transformarse y mejorarse. Quizá hoy tenemos trancados a los animales en una jaula o lo tenemos jugando con nosotros, pero mañana lo veremos tal vez como un crimen, como un abuso. Mañana quizás veremos tener trancados a los animales como un abuso, como un crimen. Tal vez jugar con nuestro perro en nuestra casa y no dejarlo que sea libre, con nuestro gato en nuestra casa y no dejarlo que sea libre, con las aves y no dejarla que sea libre, con peces en una pecera, en una caja trancada cuando deben estar en el mar o en el río. Tal vez lo veamos mañana como un crimen, como un tipo de esclavitud animal. Así mismo sucedió o sucede con lo relacionado a lo de Israel. Esa es su cultura, eso es lo que ellos consideran correcto. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros son los 10 mandamientos con respecto al Antiguo Testamento. Los otros tienen errores de hombre, cultura de ellos. Nosotros no somos judíos, ni vivimos en Jerusalén o Israel. Segundo, hay libros que son históricos, que narran la historia de ese país, como cada país tiene su libro histórico. Bolivia tiene su libro donde habla de Simón Bolívar. Asimismo Venezuela, Colombia. República Dominicana tiene su libro histórico donde habla de su Duarte. Cuba de su San Martín. Y así cada país tiene su libro de historia donde se informa de lo que pasó en su país. En el caso de Israel, sus libros de historia son Crónica, Samuel, Reyes, Josué, Jueces. No son libros para nosotros. Ahora,
como la historia libre, si usted lo quiere leer, usted lo lee y aprende algo. Oh, mira, eso en ese sitio pasó esto, pasó aquello. Pero no son mandamientos ni para ti, ni para mí, ni para estar predicándolo en una iglesia. Tercero, hay libros que son proféticos, que para la cultura de ellas son cosas que iban a pasar. Por ejemplo, el libro de Salmos, nosotros lo vemos como cánticos, pero realmente son profecías. Y una prueba de ello es que el mismo Jesucristo varias veces, aproximadamente 3 o 4 veces, citó para que se cumpla tal profecía. Y cuando tú vas al contexto donde dice la profecía, es justamente en Salmo. Interesante, ¿no? Que viendo Isaías, Jeremías, Eclesiastés, Daniel, la mayoría de la profecía que él mismo cita se cumplen en Salmo. O sea, no es un libro de cánticos, es un libro profético. Y no es la profecía de la vida tuya, ni la vida de cómo debemos vivir un cristiano. Es la vida de Jesucristo que está diciendo en los Salmos. Así mismo tenemos libros proféticos como el libro de Daniel, Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones. Y esos libros no fueron escritos para personas de este lado. No son libros para nosotros. Son libros proféticos para los judíos. Y en muy raras excepciones las profecías son en general para nosotros. Tenemos también, como es el caso del libro de Proverbios, que no son consejos que nos manda el Señor a hacer. Son consejos de Salomón. Salomón es que está dando consejo. En Eclesiastés el que está dando consejo es Salomón, no Dios. Nunca dice que Dios le inspiró a Salomón, que Dios le reveló. Estos son consejos que Salomón está dando a la persona, desde él, como persona. Por eso dice en Eclesiastés 9, en el capítulo 9, no me recuerdo el verso, yo considero, y varias veces él dice, yo considero, al ver tal cosa, yo considero tal cosa, pero Proverbio y Eclesiastés no son palabras inspiradas por Dios, son conocimientos de Salomón. Pueden estar correctos, pueden estar muy bonitos, pero tal vez también puede estar equivocado. Y eso nos debe servir de guía para la salvación. Debe servir como un libro más de conocimiento, de aprendizaje, pero no como un mandamiento que Dios lo mandó. Cantar de los Cantares tiene parte profética para la cultura judía y tiene parte de cánticos eróticos y de romanticismo que para ellos son esenciales porque es parte de su cultura. Como el español tiene el canto del miosí, como tenemos 20 poemas de amor y una canción desesperada, como Estados Unidos tiene su hoja de hierba, como Inglaterra tiene a Shakespeare, que no entendamos que la Biblia entera no está para copiar a la perfección. No vamos a dejar de tener tantas religiones, tantas divisiones, tanto tabú, tanta confusión. Hasta que eso no suceda, todas las religiones se van a estar matando. Hasta que no comprendan eso, no van a querer aceptar la ciencia, el conocimiento, los estudios, las otras opiniones. Bueno, considere lo que le dije. Razonemos, analicemos, razonemos, analicemos, aprendamos a leer. No es simplemente abrir una página y comenzar a leerla. No es simplemente abrir el libro y lo que dice el libro hacerlo. Es usar el raciocinio, el análisis. ¡Vamos allá!